Perlas del libro de Juan. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en el plan de redención? ¿Qué haría el Espíritu Santo en favor de los discípulos? Te damos gracias, Dios, porque nos permites este día ingresar al estudio de las perlas del capítulo 16 del libro de Juan. Padre, dirígenos en el estudio de este capítulo, versículo a versículo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Continuamos nuestro estudio del Evangelio de Juan. Como podrán ver, vamos encontrando preciosas perlas, preciosas verdades que desmienten a muchos que suelen afirmar, por ejemplo, que las leyes de Dios ya no están vigentes, que Jesús vino a anularlas, ¿verdad? También es un desafío porque la prueba del discipulado es la unidad en la iglesia. Quien no procure la unidad puede estar sirviendo a cualquier Dios menos al Dios vivo, menos al Dios creador. ¿Qué perlas encontramos nosotros en este capítulo? En los primeros 4 versículos se cierra el estudio que iniciamos ayer en el versículo 18 del capítulo 15. El mundo os aborrecerá. Estas cosas os he hablado, dice el Señor, para que no tengáis tropiezo. Estas cosas les he dicho para que no abandonen su fe. Miren, cuando nosotros sabemos cómo son las cosas, cómo han de suceder, ya estamos apercibidos. Pero cuando no sabemos, cuando las cosas nos toman por sorpresa, entonces a veces no sabemos cómo reaccionar, no sabemos qué decisiones tomar. Pero el Señor nos ha hablado claramente en qué consiste el gran conflicto de los siglos. Estamos en medio de un gran conflicto. Los sufrimientos, las muertes, todo el dolor que la humanidad experimenta es consecuencia del gran conflicto. Satanás con engaños convenció a la primera pareja, ingresó el pecado. Dios pone en acción el plan de salvación y a partir de ahí, nosotros estamos en medio, debemos elegir. Y muchas veces las armas de Satanás hacen que sigamos a Satanás. ¿Cómo así? Las persecuciones. Las persecuciones son manejadas, ideadas por Satanás por medio de sus instrumentos humanos y la gente llega a creer, mejor estoy en el otro lado. Mejor me alejo de Dios. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, para que no abandonen su fe. Y dice el Señor, os expulsarán de las sinagogas, así como expulsaron a aquel hombre que había nacido ciego, que fue sanado por Jesús, a él lo expulsaron de la sinagoga. Miren, la intolerancia religiosa ya se vivía en el tiempo de Jesús. No fue propio de la Edad Media, ni es propio de nuestros tiempos. Ya se vivía ahí. Os expulsarán de las sinagogas. Generalmente quienes lideran las iglesias, quienes tienen a su cargo, ya sea el pastorado o cualquier otro cargo, creen que tienen la autoridad para expulsar a las personas porque no piensan como ellos. Creen que tienen la autoridad para eliminar a las personas. Olvidan que quien admite o quien quita, en verdad son los que hacen la voluntad de Dios. Es Dios mismo. Los libros de los cielos, los libros donde se registran los nombres, no dependen de la actitud egoísta de algunos líderes, de algunos dirigentes.
No. Hay muchos nombres que pueden estar registrados en los libros de las iglesias, pero no estar en los libros de los cielos. ¿Se dan cuenta? Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Aún viene la hora. Cuando el apóstol Pablo se convierte en el brazo perseguidor de los fariseos, él, según su testimonio, creía que estaba sirviendo a Dios. Creía que era la mejor manera de honrar al Dios vivo, al Dios de sus padres. Pero cuando se encuentra con Jesús, se da cuenta que no estaba sirviendo a Dios, sino que era un instrumento de Satanás para perseguir a los hijos, a las hijas de Dios, a los creyentes. Y él dice, ¿verdad?, que los trató de una forma tal que incluso los arrastraba de los cabellos. Toda esta historia lo vamos a ver dentro de algunos días cuando entremos al libro de los Hechos. Pensará que rinde servicio a Dios. ¿Cuántas guerras se han producido en el nombre de Dios? Pensando que sirven a Dios, pensando que son instrumentos de Dios. ¿Cuántas personas han sido obligadas a tomar el bautismo pensando que servían a Dios, que era la forma de servir a Dios? ¿Cuántas personas han sido encarceladas? ¿Cuántas personas fueron quemados en las hogueras, devorados por las fieras, porque los perseguidores pensaban que servían a Dios? ¿Se dan cuenta que las buenas intenciones no bastan? Hay que estar seguros de la verdad y sobre todo hay que aceptar la verdad tal cual está escrita en la palabra de Dios sin dar interpretaciones particulares. Las persecuciones se producen porque las personas dan interpretaciones particulares. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué se vuelven perseguidores? ¿Por qué se vuelven inquisidores? ¿Por qué se vuelven intolerantes? Porque no conocen a Dios ni a Jesús. Porque no viven dependiendo de Él como la vid y los pámpanos. Porque viven haciendo su voluntad como los líderes religiosos, como el prelado de la Edad Media. ¿Se dan cuenta? Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Se les he dicho ahora. Sabemos nosotros, estamos en medio de un gran conflicto. Estamos en medio de una guerra. Eso tiene que entender todo hijo, toda hija de Dios. Algunos creen que cuando ingresan a la iglesia, cuando entregan su vida al Señor Jesús, se viene tiempo de paz, nada de problemas, ninguna prueba, ninguna dificultad. No perdamos de vista, estamos en medio de el gran conflicto de los siglos. Por eso el apóstol dice, hay que vestirnos de toda la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Efesios capítulo 6. Jesús nos lo ha advertido, Jesús nos lo ha dicho, y todo candidato al reino de los cielos sabe dónde se encuentra. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Pero ahora voy al que me envió. Recuerden que la encarnación de Jesús se produce en cumplimiento del plan de salvación. El plan de salvación fue trazado desde antes de la fundación del mundo, como escribe el apóstol Pedro, o también como encontramos en el mismo capítulo 13 de Apocalipsis. Ahora voy al Padre, al que me envió. Ninguno de vosotros me pregunta dónde vas.
Los apóstoles no entendían muchas cosas, pero también tenían temor de preguntar. Y ese es un problema que debemos solucionar si es que lo tenemos. Hay personas que no entienden, pero no se atreven a preguntar. Es mejor exponernos a la vergüenza, porque muchas personas no preguntan por vergüenza. Es mejor exponernos a la vergüenza que quedarnos con la duda, quedarnos en la ignorancia. Es mejor. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Se llenaron de tristeza, estaban tristes porque el maestro les dijo, me voy a ir, ya no me verán. Y estaban tristes. ¿Por qué? Porque no entendían aún en qué consiste el plan de salvación. Porque ellos, recuerden, que tenían ideas preconcebidas. Para ellos Cristo debía derrotar a los romanos y sentarse en el trono de David. Esa era la esperanza de ellos. Pero ahora el Maestro, el Cristo, la esperanza de ellos les dice, me voy. Pero yo os digo la verdad. Miren lo que dice. Les conviene que yo me vaya. A ustedes les conviene que yo me vaya. Es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me voy, el abogado, el defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Les conviene. ¿Cómo hacer frente a esta información que va en contra de lo que siempre he creído? Ellos siempre creyeron que el Cristo vendría como un general dirigiendo a las huestes del Señor para derrotar al enemigo. Pero ahora Jesús les dice, les conviene que yo me vaya. Ustedes están tristes porque no entienden. A ustedes les conviene, porque si no me voy, el Consolador, el Abogado, el Espíritu Santo no va a venir. ¿Y por qué es que nos conviene? La obra de Jesús, recuerden, estaba limitada por su naturaleza, por la encarnación que había tenido, porque tomó nuestra naturaleza. Estaba limitada en el tiempo, en el lugar. ¿No? Pasaron los años y él iba envejeciendo. ¿Se dan cuenta? Toda nuestra naturaleza. Pero ahora viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede estar presente en todo el mundo. El Espíritu Santo puede obrar en cada persona. ¿Y por qué convenía? Miren, Jesús estuvo 3 años y medio con los apóstoles, pero ellos seguían en sus personalismos, en sus formas de pensar particulares, no se despojaban de sus creencias, no se despojaban de sus ambiciones, pero cuando fueron investidos con el poder del Espíritu Santo, esa vida de timoratos, esa vida de personas que tenían miedo, que salían huyendo, desapareció. Ahora testificaban con poder el nombre del Señor. Les conviene que yo me vaya, les dice. Y cuando Él venga, o sea, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El rol del Espíritu Santo, la misión del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la misión de Jesús? Buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la misión del Espíritu Santo. Jesús, su misión, buscar y salvar. Cumplió su misión. La misión ahora del Espíritu Santo es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Cristo anuncia que va a venir el Consolador, dejen claro, Él va a convencer al mundo. Insisto, su misión, convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Ah? ¿Qué es pecado?
no creer en Él. El pecado consiste en que el mundo se niega a creer en Jesús. El pecado consiste en rechazar a Jesús, en no aceptar que Él es Dios, que se encarnó, que vino y murió en nuestro lugar. ¿Cuánta gente, no, rechaza de una forma tal? Cristo no es Dios. ¿Por qué? Porque para ellos hay un problema con esto de que si hay la deidad, si son tres, ¿cómo es que es uno? Olvidan que la Biblia nos enseña ampliamente en qué consiste la unidad. No estamos hablando de número, estamos hablando de unidad. Entonces muchos tienen ese problema y por eso están en pecado. ¿Por qué están en pecado? Porque no creen en Jesús. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. La justicia está disponible. ¿Por qué? Porque ahora Jesús está intercediendo por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Recuerden lo que dice Hebreos 4, 15, 16. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Recuerden lo que dice 1 de Juan capítulo 2. Tenemos un abogado. Si alguien comete pecado, tenemos un abogado de justicia por cuanto voy al Padre. Él está, como dice Hebreos 7, 8, 9, ministrando en favor nuestro, aplicando su sangre derramada en favor nuestro. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo, Satanás, el príncipe de este mundo, dice Jesús, ha sido juzgado. En pocas palabras, Satanás ya tiene decidido su final. Por eso Pedro dice, él sabe que su fin se acerca y por eso como león rugiente busca a quien devorar. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? Convencer al mundo, convencer a la humanidad de pecado, de justicia y de juicio. Recuerden, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Por qué no lo podían sobrellevar? Porque lamentablemente no estaban preparados para asimilar tantas verdades. ¿Cuántas veces Jesús les había hablado acerca de su muerte y su resurrección después de 3 días? Pero ellos no entendieron. Ellos no captaron. Recién cuando Jesús resucita, se les empieza a abrir el entendimiento. ¿Y por qué no entendían? Porque estaban aferrados a sus creencias. ¿Y cuál era su creencia? ¿Recuerdan a los 2 discípulos camino a Emaús? Nosotros esperábamos que Él redimiría a Israel. En la mente de ellos estaba eso. Y ahora Jesús le dice, tengo muchas cosas. La mente humana puede asimilar la verdad a un ritmo limitado. Jesús había pasado más de 3 años con sus discípulos y en ese tiempo los había instruido fielmente en las cosas divinas. Habían aprendido mucho, pero había muchas cosas que todavía habían de serles revelados. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, miren el nombre que le pone, el Espíritu de verdad, porque es el Espíritu Santo quien nos va a conducir a la verdad. Permite que el Espíritu Santo te conduzca a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Su palabra. Así como está escrito, que te dé entendimiento. Deja de lado tus pareceres particulares. Acepta la palabra de Dios. Él os guiará a toda la verdad. Te va a guiar a la verdad.
Te va a mostrar el camino para la verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el salmista. Te va a guiar, va a iluminarte. Porque no hablará de su propia cuenta. Así como Jesús no habló de su propia cuenta, el Espíritu Santo tampoco hablaría de su propia cuenta. Y ese es el ejemplo que tenemos que siempre seguir. Los que enseñamos la palabra de Dios no debemos hablar de nuestra propia cuenta. Y lamentablemente hay muchos que hablan de su propia cuenta, interpretan la Biblia de su propia cuenta y van creando doctrinas y doctrinas y van introduciendo según ellos cambios, reformas en la iglesia porque interpretan la Biblia de su propia cuenta. Ni el Espíritu Santo, mire, dice, porque no hablará por su propia cuenta, ni el Espíritu Santo hablaría por su propia cuenta, así como Jesús tampoco habló por su propia cuenta. Pero los mortales creen que tienen el poder para hablar por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesús había revelado cosas venideras, Mateo 24, pero había de darse más luz acerca del futuro. Las profecías del Apocalipsis son un ejemplo resaltante de cómo se cumplió esto. Juan declaró acerca de los mensajes a las iglesias: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fue revelando verdades transmitidas en el Apocalipsis. Y miren que en el Apocalipsis muchas de esas verdades transmitidas tienen su origen en el Antiguo Testamento, pero se perdieron de vista. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, mediante la revelación de la majestad y la gloria de Cristo resucitado y la manifestación de los misterios del plan de salvación, el Espíritu Santo impartirá una parte de la reserva plena de la verdad. Él me glorificará. ¿Por qué dice? Tomará de lo mío. Aprendamos del Maestro, aprendamos del Espíritu Santo. Ellos se ciñen a lo que está establecido. Deja de pretender interpretar la Biblia a tu manera. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Recuerden que la deidad es uno solo. Un solo Dios, un solo plan, un solo propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Dios, nuestro Dios, y nosotros, su pueblo. Todo lo que tiene el Padre es mío, es todo. Y eso es así. ¿Quién es el creador? Recuerden el capítulo 1. Cristo es el que dijo y fue hecho. Todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis, porque yo voy al Padre. Esta declaración causó como una especie de revuelo en la mente de los discípulos. Todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis, porque yo voy al Padre. El primero un poco generalmente se entiende que se refiere al corto lapso hasta la pasión y el segundo un poco a los 3 días entre la crucifixión y la resurrección. Algunos han sugerido un significado doble a las palabras de Cristo. Primero, que se refiere a la muerte y resurrección, y segundo, que se refiere a la ascensión al Padre y al regreso de Jesús al fin de los siglos. Juan 14, 1 al 3. En otro pasaje se presenta ese regreso como que no estuviese lejano. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Apocalipsis 22, 20. Juan 1, 3. Sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, tengamos en cuenta lo que va a decir Jesús en los siguientes versículos. Todavía un poco y no me veréis. Todavía un poco y me veréis.
porque voy al Padre. Entonces dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre? No entienden, es difícil. Lo mismo sucede para nosotros, ¿no es cierto? Como les he mencionado, hay muchos que consideran que ese poco era que moriría y luego el otro poco era que después de su resurrección aparecería. Pero también hay quienes sostienen que ese primero un poco no me veréis es cuando ya deja la tierra, y después un poco y me veréis es cuando viene por segunda vez. Lo que dice Apocalipsis 20, he aquí vengo en breve, en un poco de tiempo. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. ¿Qué está diciendo? Como el maestro nunca deja en oscuridad a sus hijos, ahora les va a aclarar. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? Están preguntando ustedes porque no entienden. Es cierto, hay pasajes que no entendemos, hay pasajes que no comprendemos, pero la propia Biblia se encarga de aclararnos el mensaje. Es la propia Biblia. Si alguien te va a aclarar una duda, que sea con otro pasaje de la Biblia, no con su parecer personal, no con su interpretación, no con lo que yo creo, mira que esto es así, no. Tiene que ser con un escrito, está, si no, no vale. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Qué les dice? Ustedes van a llorar, se van a entristecer. Y ellos estuvieron tristes cuando Jesús murió. Y el mismo Señor les dice a ellos: se han vuelto, ¿no? Allí taciturnos, tristones, como leemos nosotros en el versículo 5. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta dónde vais. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Estaban tristes. Y cuando murió Jesús estaban tristes, estaban lamentándose. Como hemos leído ya nosotros en el Evangelio de Marcos, ¿recuerdan? En el capítulo 16. Allí en Marcos 16 dice que ellos estaban tristes, ¿no? Dice en el versículo 11, a ver, permítanme leerles el versículo 10, dice: yendo ella, los hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. Capítulo 16, versículo 3. Estaban tristes y llorando. María les dice: ha resucitado. No creyeron porque la tristeza era profunda. Y Jesús le dice: lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Los líderes religiosos pensaron que habían derrotado al Cristo, que se habían librado de aquel que los estaba incomodando la vida. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Para los apóstoles, ese gozo se produjo cuando el Señor se manifestó, cuando se presentó en medio de ellos y les dijo: yo soy. No tengan miedo, un espíritu no pueden tocar, tóquenme. Un espíritu no come, tienen algo de comer. Le dieron, dice Lucas, un pedazo de pez y miel. El gozo volvió al corazón de ellos. Cuando ascendió Jesús, ellos retornaron gozosos y esperaron el derramamiento del Espíritu Santo.
Pero para la humanidad en general, este es un periodo en el cual no le vemos. No vemos al Señor, pero Él va a venir por segunda vez. Y cuando venga por segunda vez, como dice su palabra, su pueblo levantará la cabeza. Erguíos, vuestra salvación está a las puertas. Todavía un poco. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Imagínense al apóstol Pablo levantarse. Con seguridad que tuvo miedo aquel día en el cual fue ejecutado. Y se levantará. Todo lo que describe Pablo, todas las penurias que pasó, se convertirán en gozo cuando vea a su Salvador, entregándole la corona de vida, esa del cual él escribió. Imaginen al primer apóstol sacrificado, Jacobo, decapitado por Herodes. Allí levantar la cabeza ese gran día para recibir la corona de vida. Imaginen a cientos y cientos de hijos e hijas de Dios que murieron en la persecución del primer siglo, del segundo siglo, en la Edad Media, a muchos que van padeciendo en la actualidad. Levantar la cabeza ese día y ver a Cristo viniendo. Es eso lo que dice. Todo lo que pasamos ahora es como los dolores de parto. Pero después nuestra tristeza se convertirá en gozo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Qué dice el apóstol Juan cuando escribe? Lo que hemos visto y oído, eso es lo que les transmitimos. Nadie les quitará el gozo. Incluso el diablo y sus instrumentos. El gozo de los discípulos sería completo y permanente en su comunión espiritual con el Salvador resucitado, que estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro gozo también será completo cuando lo veamos. Lo vamos a ver. Como dice aquel himno, sí lo veremos. Sí lo vamos a ver. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Aquel día no va a haber necesidad, dice, de preguntar nada, porque todo será consumado. ¿Se imaginan aquel gran día? Para los apóstoles ese gran día fue cuando Jesús se les manifestó. Y cuando Jesús ascendió a los cielos ya no estaban tristes, estaban gozosos. Leemos nosotros en el capítulo 24, versículos 52 y 53 de Lucas. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios, gozosos. Su tristeza se había convertido en gozo, su luto en alegría. Y ese gozo no será comparable con el gozo que sentirán los apóstoles cuando vean al Rey de Reyes. Ahora sí verán al Cristo que viene como el comandante victorioso, no para vencer a un ejército romano, sino para terminar con el pecado, terminar con Satanás y sus huestes. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. La relación del Hijo con el Padre no había sido entendida previamente en toda su plenitud. Se habían elevado plegarias ante la deidad con un concepto limitado de ella,
y quizá en algunos casos sin tener ningún concepto, después de la ascensión de Cristo y el comienzo de su ministerio como sacerdote y rey, se comprendería su verdadera posición como el mediador de las oraciones de los cristianos. Y vuestro gozo será cumplido. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Sin simbolismos, sino claramente. El Espíritu Santo trabajaría en el entendimiento de las personas. El Espíritu Santo daría entendimiento. Y el apóstol Pablo habla de esto en su carta a los Efesios, en el capítulo 1. Permítanme compartir con ustedes lo que Pablo dice en Efesios 1. Dice: por esta causa también, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Y de qué manera? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Eso haría el Espíritu Santo, alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Entenderemos plenamente. Y en verdad, ¿cómo vamos entendiendo? Y usted ya se habrá dado cuenta. Una cosa es estudiar versículo a versículo y otra cosa es simplemente estudiar temas, ¿no?, con algunos capítulos o versículos. ¿Cuánto pierden aquellas personas que no estudian la Biblia versículo a versículo? ¿Cuánto pierden? Invite a las personas a sumarse a este hermoso proyecto de estudiar un capítulo de la Biblia, versículo a versículo. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. ¿Qué está diciendo Jesús? El Padre mismo os ama. La intercesión de Cristo no tenía el propósito de vencer ninguna renuencia o mala voluntad de parte del Padre para oír las oraciones de los santos. El Padre mismo amaba a los discípulos y estaba tan dispuesto a responder a la oración como lo estaba el Hijo. Lo que se destaca al presentar a Jesús como intercesor en Hebreos 7:25 es que únicamente por medio del sacrificio infinito del Hijo es posible que el Padre o el Hijo prodigan una bendición plena al que pide. El Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Han escuchado ustedes que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios sanguinario, es un Dios vengativo, es un Dios que no ama? ¿Han escuchado? Me imagino. Simplemente son acusaciones inspiradas por Satanás. Dios siempre ha sido amor. ¿Recuerdan lo que inspiró al profeta Jeremías? Jeremías capítulo 33. ¿Recuerdan? Dice: con amor eterno te he amado. No es el capítulo 33, es el capítulo... No lo tengo. Si alguno recuerda, por favor, escríbelo en los comentarios. ¿Pero qué dice Jeremías? Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mis misericordias. 31:3. Jeremías 31:3. Con amor eterno.
Dios te ama, el Padre nos ama, el Hijo nos ama, el Espíritu Santo nos ama. No hay aquello de el Dios sanguinario, el Dios vengativo del Antiguo Testamento y el Dios de puro amor del Nuevo Testamento. Dios siempre nos ha amado. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Jesús se encarnó, tomó nuestra naturaleza, nuestra semejanza. Tuvo que ser semejante a nosotros en todo. Recuerden. Y eso es lo que nos enseña el libro de Hebreos capítulo 2, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, capítulo 2, versículo 17 de Hebreos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Vino, vivió como nosotros, murió en nuestro lugar. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. ¿Y para qué ascendió? No simplemente para volver al trono donde siempre había tenido, sino vuelve ahora para convertirse en el intercesor, en el sumo sacerdote. Una vez más, repito, Hebreos 4, 15, 16. Él es nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, porque por esto creemos que has salido de Dios. Ahora entendemos. Literalmente, dice la versión Jerusalén, sabemos. Quizá los discípulos llegaron prestamente a la conclusión de que el momento de comprensión plenamente mencionado había llegado. Ahora entendemos. La mente se iba abriendo. El entendimiento se iba abriendo. Y se abrió poco a poco. Porque cuando Jesús muere, ellos quedan sumidos en una especie de depresión y tristeza, como ya hemos leído en Lucas, ¿no? O en Marcos 16. Estaban llorando. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? ¿Ahora creen? Una vez más, como que Jesús los vuelve a la tierra, ¿no? Los pone pies en tierra. ¿Ahora creen? He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. He aquí la hora viene. Cristo no niega que hubieran creído, sencillamente insinúa que la fe de ellos estaba en proceso de madurez. Lo que comenzó diciendo en el versículo 1 al 4, van a venir tiempos difíciles, en breve llegaría a ellos, y cuando vieron que el maestro era tomado prisionero, prácticamente todos salieron huyendo. ¿Pero qué dice Jesús? Y me dejaréis solos, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Así como nosotros nunca estamos solos, porque Dios lo ha prometido. Recuerden las promesas de Isaías 41. No temas, yo estoy contigo. Recuerda la promesa de Mateo 28. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Son promesas del Señor. De la misma manera, Jesús nunca estuvo solo. Aunque en el momento más oscuro de su agonía parecía que quedaba solo, parecía que estaba solo, cuando pronuncia las palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él nunca estuvo solo. Y nosotros tampoco nunca estamos solos, porque el Padre está conmigo, dice Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la tribulación. Tal como nos dice Santiago. ¿Saben lo que dice Santiago en el capítulo 1? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas.
Y esa paz nos está hablando el Señor. Estamos en medio de un gran conflicto entre Cristo y Satanás. Pero en medio de todo ello tenemos paz, porque tenemos esperanza, porque estamos seguros que no estamos solos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él venció. Jesús aún no había resucitado, pero él estaba seguro de su victoria. De la misma manera, nosotros debemos estar seguros de nuestra victoria porque Él está con nosotros, porque Él vive en nosotros, porque Él es nuestro líder, nuestro comandante. Confiad, yo he vencido. Confía. Satanás puede ser todo lo poderoso que es, pero si Dios con nosotros, Satanás no puede hacer nada. Él es el vencedor. Nosotros seremos vencedores. Que Dios te bendiga. Amén.